Déjame preguntarte algo, y respóndete en silencio, con total honestidad. ¿Cuánto tiempo llevas cargando con esta tristeza? No me refiero a un día malo. Me refiero a esa sensación constante, como un ruido de fondo que no se apaga nunca del todo. Tal vez sonríes, cumples, sigues adelante, pero por dentro algo pesa. Y nadie te enseñó qué hacer con eso. El budismo comienza con una verdad que puede cambiarlo todo. La tristeza no eres tú. Es una experiencia que aparece en ti, pero no te define. El problema empieza cuando dices estoy triste tantas veces que, sin darte cuenta, pasas a decir soy triste. Ahí la emoción deja de ser una visita y se convierte en identidad. Observa esto con calma. Todo lo que eres realmente permanece incluso cuando la tristeza aparece. Hay algo en ti que nota la tristeza. Y si puedes notarla, no puede ser ella. Igual que una nube cruza el cielo sin ser el cielo, la tristeza cruza tu conciencia sin ser tu esencia. El sufrimiento no nace de sentir tristeza. Nace de aferrarte a ella, de creer que dice algo definitivo sobre ti. El budismo no te pide que la rechaces ni que la escondas. Te invita a mirarla sin juicio, a dejar de fusionarte con ella. Y cuando haces eso, algo cambia. La tristeza sigue ahí, sí, pero ya no manda. Ya no gobierna tus decisiones. Ya no define tu valor. Empieza a ocupar el lugar que siempre tuvo, una emoción pasajera, no tu identidad. La tristeza no se sostiene sola. Necesita alimento. Y ese alimento no viene del mundo exterior, sino de tu mente. El budismo explica que el dolor emocional se renueva cada vez que vuelves mentalmente al pasado. No al hecho en sí, sino a la historia que te cuenta sobre él. Tal vez fue una pérdida, una decepción, una traición. El evento ocurrió una vez. Pero tu mente lo revive 100, 1000 veces. Antes de dormir. Al despertar. En momentos de silencio. Cada repetición es como volver a abrir una herida que ya estaba cerrando. No es el recuerdo lo que duele. Es el apego al recuerdo. Es resistirte a que eso ya pasó. Y cuanto más lo resistes, más fuerte se vuelve la tristeza. El budismo es claro. Aquello a lo que te aferras te ata. Pregúntate esto con valentía. ¿Qué obtienes al volver una y otra vez a ese pensamiento? ¿Protección? ¿Justicia? ¿O solo más sufrimiento? Soltar no es negar lo vivido. Es dejar de castigarte por algo que ya no puedes cambiar. La mente es como un fuego. Si sigues echando leña, seguirá ardiendo. Pero si dejas de alimentarlo, poco a poco se apaga. Y en ese silencio aparece algo que quizá no recordabas: calma. Nos enseñaron que primero hay que sentirse bien para poder vivir bien. El budismo propone lo contrario: vive con presencia, y las emociones se ordenarán solas. Si esperas a no sentir tristeza para avanzar, te quedarás esperando toda la vida. Las emociones son como el clima. Cambian sin pedir permiso. Si decides vivir solo cuando hay sol, tu vida será muy corta. La tristeza aparecerá, quieras o no. La diferencia está en si le entregas el control. El error más común es creer que la tristeza significa que algo va mal contigo. No. Significa que estás vivo, que sientes, que atraviesas procesos. El problema no es sentir. El problema es obedecer ciegamente a cada emoción. El budismo enseña a actuar desde la conciencia, no desde el impulso emocional. Respirar aunque duela. Caminar aunque no tengas ganas. Seguir presente. Y en ese movimiento tranquilo, algo sorprendente ocurre. La tristeza empieza a perder intensidad. No porque la combatas, sino porque ya no es el centro de tu vida.
Aprendes a convivir con ella sin que te arrastre. Y eso es libertad. Según el budismo, el sufrimiento nace del apego. Apego a personas, a situaciones, a versiones pasadas de ti. No sufres porque algo cambió. Sufres porque querías que no cambiara. Te aferras a cómo eran las cosas, a cómo creías que debían ser. Y cuando la realidad no cumple esa expectativa, aparece la tristeza. No porque la realidad sea cruel, sino porque tu mente se resiste. Todo en la vida es impermanente. Las relaciones, las etapas, las emociones. Aceptar esto no te vuelve frío, te vuelve sabio. Cuando dejas de exigirle a la vida que se ajuste a tus deseos, algo se relaja profundamente dentro de ti. Soltar no es perder, es dejar de luchar contra lo inevitable. Y en ese soltar, descubres que la paz no dependía de que todo saliera como querías, sino de tu capacidad de aceptar. Muchas personas creen que la paz llegará cuando todo esté en orden, cuando no haya problemas, cuando las cosas salgan bien, cuando la tristeza desaparezca. El budismo dice algo muy distinto: la paz no es el resultado de una vida perfecta, es una habilidad que se entrena en medio del caos. Si esperas a sentirte bien para empezar a vivir en calma, la paz siempre estará en el futuro. Y el futuro nunca llega. Siempre es ahora. Por eso el budismo insiste tanto en la práctica diaria. No como una obligación, sino como un refugio. La paz comienza en gestos simples que parecen insignificantes, pero no lo son. Respirar de forma consciente cuando la mente se acelera. Caminar más despacio de lo que la ansiedad exige. Escuchar sin preparar una respuesta. Estar presente, aunque duela. La tristeza se vuelve insoportable cuando la rechazas. Cuando la aceptas, cambia de forma. No desaparece de golpe, pero deja de asfixiarte. Porque ya no estás luchando contra ella. Estás contigo. Cada vez que vuelves al momento presente, la tristeza pierde terreno. Porque gran parte de su fuerza vive en el pasado que ya no existe o en el futuro que aún no ocurrió. Aquí y ahora, casi siempre hay algo de calma disponible. La paz no es ausencia de tristeza. Es la capacidad de no perderte dentro de ella. Y eso, con práctica, se aprende. Se habla mucho de amor propio, pero casi siempre se entiende mal. No es repetirte frases bonitas frente al espejo ni sentirte fuerte todo el tiempo. El verdadero amor propio aparece cuando te sientes triste, cansado, roto, y aún así decides no abandonarte. Observa cómo te hablas cuando estás mal. ¿Te tratas con paciencia o con dureza? ¿Te acompañas o te atacas? El budismo enseña que la violencia más silenciosa es la que ejercemos contra nosotros mismos. Cuando te juzgas por sentir tristeza, el dolor se duplica. Primero duele lo que pasó. Luego duele cómo te tratas por haberlo sentido. La compasión hacia uno mismo corta ese ciclo. Amarte sin condiciones significa permitirte sentir sin exigirte estar bien. Significa hablarte como hablarías a alguien que amas profundamente, con comprensión, con respeto, con paciencia. No necesitas arreglarte para merecer paz. No necesitas estar fuerte para ser digno de descanso. El amor propio no te exige cambiar primero. Te sostiene mientras cambias. Y cuando empiezas a tratarte así, algo muy profundo ocurre. La tristeza deja de sentirse como un enemigo interno. Se convierte en una parte de ti que pide cuidado, no castigo. La mente puede ser el lugar donde más sufres o el espacio donde empieza tu liberación. No por lo que ocurre afuera, sino por la forma en que interpretas lo que ocurre.
El budismo dice que no somos esclavos de la mente, pero sí de no comprenderla. Cada pensamiento repetido crea un camino. Cuanto más lo recorres, más fácil es volver a él. Pensamientos de culpa, de insuficiencia, de miedo, no aparecen porque sean verdad, sino porque se volvieron hábitos. El problema no es que aparezcan pensamientos tristes. El problema es creer que todos son reales. El budismo enseña a observar la mente como si miraras pasar personas por una calle. No tienes que seguir a todas. Cuando aprendes a observar sin engancharte, aparece un espacio interno. En ese espacio no manda la tristeza. Mandas tú. Ahí puedes elegir responder en lugar de reaccionar. Entrenar la mente no es forzar pensamientos positivos. Es desarrollar claridad. Y con claridad, la mente deja de ser una prisión y se convierte en una puerta. El budismo no ve el dolor como un error. Lo ve como un maestro. Uno exigente, sí, pero honesto. El dolor llega para mostrarte algo que no podrías aprender desde la comodidad. Mientras preguntas ¿por qué me pasa esto a mí?, el sufrimiento se estanca. Cuando empiezas a preguntar ¿para qué llegó esto a mi vida?, algo se abre. No porque el dolor sea bueno, sino porque puede volverte consciente. Transformar el dolor en sabiduría no significa justificarlo ni romantizarlo. Significa escucharlo. Ver que te está pidiendo cambiar, soltar o comprender. Cada tristeza trae un mensaje. Ignorarlo es repetir la lección. Con el tiempo descubres que no te volviste más feliz, sino más profundo, más real, menos dependiente de las circunstancias. La paz que nace de ahí ya no se rompe tan fácil. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Algo en ti ya entendió que seguir luchando contra la tristeza no funciona. Y cuando dejas de pelear, empiezas a sanar.